Pues buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a preparar unos ricos huevos rancheros. Lo primero que tenemos que hacer es la salsa. Para la salsa necesitamos jitomates, chile, tantita cebolla y unos dientes de ajo. También vamos a necesitar un poquito de nor suiza o sal, si no usan el nor suiza, sal. Bueno, ponemos a hervir 1,5 litros de agua para poner a hervir los jitomates. Les vamos a quitar a los jitomates eh, el ombliguito, los partimos a la mitad y los vamos poniendo a hervir un rato. Muchas veces el jitomate está un poquito ácido, entonces podemos ya al sazonarlo le podemos poner azúcar, pero si no, si el jitomate está bien, pues es dejarlo servir unos minutitos, nada más que se cosa un poquito. Y también el chile. Igualmente, si el chile serrano a veces nos sale muy picoso, pues le ponemos nada más un chile, medio chile. Hay veces que el chile serrano sale muy dulce, muy rico, muy suave, entonces pues no es necesario, ¿verdad? Ponerle, es más, debemos ponerle un poquito más de chile, según lo picoso que a ustedes les guste. Como yo no sé cómo está mi chile verde, yo voy a poner, como son 5 jitomates grandes, aunque es el guaje, pero ahora salieron grandes, pues yo voy a poner un chile completo a hervir y un poquito más. Y voy a cortar la mitad de otro chile. Mientras esto se empieza a cocinar, a calentar bien, ¿verdad? Voy a empezar a freír también mis tortillas. Bueno, vamos a freír mientras nuestras tortillas. Yo pongo 3 tortillas para 2 huevos o 2 tortillas para 2 huevos, según lo que les guste, pero como si le pongo bastante salsita, entonces voy a usar 3 tortillas para cada 2 huevos, ¿de acuerdo? Entonces pongo a calentar mi aceite en una sartén y ya que esté caliente el aceite, entonces vamos a poner a freír la tortilla. Cuando nuestra tortilla está ya frita, vemos que ya se coció, empiezan a salir las burbujitas del aceite. Entonces la volteamos, ¿verdad? Vean cómo salen las burbujitas, que quiere decir que el aceite está caliente y que también está, ahora sí, cociéndose la tortilla. Lo vamos a sacar, le quitamos el aceite también, le escurrimos tantito el aceite con nuestra palita que usemos. Y vamos entonces a freír, como les decía, 3 tortillas para 2 huevos, ¿de acuerdo? Así va a estar. Mientras tanto se siguen cociendo nuestros jitomates y ya que estén cocidos, los vamos a licuar con 2 dientes de ajo y un pedacito de cebolla. Es para darle sabor. Muchas veces también podemos usar para nuestra salsa tantito cilantro, que le da un sabor muy especial a la salsa. Pero bueno, ahorita estamos friendo nuestras tortillas. Vean cómo se están cociendo bien. Ya que está bien cocidita, que sintamos que está, la sacamos, la escurrimos y entonces ponemos otra tortilla. Vamos a poner los jitomates en nuestro vaso de licuadora. Vamos a echar el chile, que como les decía, pues
Esperemos, vamos a ver el sabor que toma. Acá pues no lo hago muy picante, es que le dé saborcito. ¿Ok? Bueno, pico un poco la cebolla y los 2 dientes de ajo y se los pongo al vaso de la licuadora. Esta misma salsa la podemos usar para muchas cosas, para enchiladas, para chilaquiles. Y ahora sí, vamos a molerlo. Bueno, el agua que me quedó del jitomate lo vacío en un pocillo. Esto porque esta agua que donde se coció el jitomate, voy a, si le hace falta, se la pongo. Para mí, como lleva las tortillas fritas, yo no lo frío con aceite. Vacío la salsa en el mismo lugar donde cocí los jitomates. Vamos a dejar que se sazone un poquito. Y cuando se esté sazonando o hirviendo, voy a poner el Nor Suiza, ¿sí? Cuando esto ya esté bien, ahorita voy a probar cómo está de picoso. Tiene sabor rico, pica poquito. Entonces yo ahí le voy a dejar, no voy a ponerle más chile, voy a dejar, es más picante, a lo mejor un poquito más, pero ya con el huevo, con la tortilla, pues se va a comer rico. A la hora, como les decía, que ya empiece a sazonarse, todo lo hago a fuego medio, no uso fuego fuerte. Entonces, ya que se esté sazonando, estas son 2 cucharitas de Nor Suiza. Como les decía, si no usan el consomé de pollo, usen su sal y quien quiera puede ponerle también cilantro. Ahora sí, vamos a dejarlo hervir un rato. Está un poquito espesa, vamos a esperar que espese más y a ponerle tantita agua de la que teníamos. Usamos el agua que teníamos, la pongo en mi vaso de la licuadora, enjuago tantito el vaso de la licuadora y se lo pongo, ¿de acuerdo? Ya hirvió nuestra salsa roja, tenemos nuestras tortillas y vamos ya a hacer nuestros huevitos. Ponemos, como les decía, yo pongo 3 tortillas, hacer el huevo, que esté caliente el aceite. Le ponemos tantita sal. Y lo dejamos entonces a que se fría. Ya está. Cubrimos la yema con tantito aceite. Lo sacamos. Lo ponemos sobre una tortilla y luego hacemos el otro. También le ponemos sal. Lo sacamos. Lo colocamos en otra tortilla. Como verán, nuestra salsa ya está. Les dije que esperemos a que hierva, se sazone. Y ahora sí, le ponemos nuestra salsita sobre los huevos, sobre las tortillas y buen provecho.